días. Estaba medio distraído, no estaba la música, por eso. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, se ríe de mí porque estaba distraída. No, yo también, porque no se escuchó la música. Es y verdad, ahí... viste que estamos todos como automatizados. Bueno, ¿qué decirles del tiempo? No sé si hacerle algún comentario, porque 18 grados, una décima es la temperatura. Está calorete, húmedo, el cielo gris. Por lo menos aquí en Capital Federal y Gran Buenos Aires estamos como para agarrarlo en cualquier momento. Y se viene mucho calor por la tarde. Sí. Y lo que se viene es la tormenta Berta. ¿Viste que le pusieron nombre a la tormenta? ¿Qué? ¿Tipo en Estados Unidos Sí, que le ponen nombre a los huracanes? Sí, le pusieron nombre a la tormenta, le pusieron nombre de tía, ¿no? Tía Berta. ¿Quién no tiene una tía Berta? Bueno, yo no tengo, pero de todas maneras no, sí. yo sí, vivo en Brasil. Pero parece que se viene una linda tormenta. Sí, y 100 milímetros. De verdad le pusieron nombre, Berta. Bueno. No sé cuál fue la A, porque viste que es por letras. La A debe haber sido una anterior, claro. La A debe haber sido una anterior que no nos enteramos y para hoy sí le pusieron nombre. Bueno, en realidad yo empecé a decir que no quería hablar del tiempo, pero sí vamos a hablar del tiempo porque tenemos que hablar de precaución y tenemos que hablar de medidas preventivas fundamentales. Recordarles simplemente, efectivamente, se viene una gran tormenta, se espera una gran caída de agua durante todo el día de mañana. Ojalá que no caiga todo en una hora, porque eso sería obviamente un problema, pero esperemos que se vaya repartiendo a lo largo del día. Pero sí hay cosas que vos sí podés hacer hoy en casa, como por ejemplo agarrar macetas de los balcones, chequear que nada esté suelto, que no haya quedado una madera suelta que pueda perjudicar o pueda caer y pueda golpear a alguien que camina por la calle. En fin, en tu propia casa, si no vivís en la capital, bueno, no vivís en un edificio y tenés un jardincito, tenés un patio, también chequear que los sumideros estén libres, que efectivamente las cinquerías también lo estén, que no estén llenas de hojas. No sé, recordatorios que nos hacemos todos cada vez que escuchamos el pronóstico del tiempo. En lo posible, si se puede no sacar la basura hoy, no sacar la basura. Y si vas por la calle todos los días, pero hoy más, esa costumbre de tirar la botella por afuera de la ventanilla, de tirar la basura afuera del auto, y eso va a tapar las alcantarillas y después se vienen las inundaciones. Así que si decimos no hacerlo nunca, hoy menos. Menos. Y obviamente si tenés proyectado hacer un viaje en el día de mañana, salir en auto, bueno, tomá todas las precauciones que siempre nos recuerdan porque la verdad es que es una situación de riesgo. A propósito del riesgo, lo vamos a vincular directamente con el tema de hoy, que tenemos un programón. ¿Por qué? ¿Cuántas veces habrás escuchado que no solamente un amigo, un vecino, tu marido, tu mujer, tus hijos, vos misma te automedicás diciéndote, no, estás con un pico de estrés y por eso es que tenés una cantidad de sintomatología en el cuerpo que no sabes cómo contenerla ni cómo abordarla? Muchas veces vas al médico, a una guardia en el hospital y le decís que no te sentís bien. Te revisan, te chequean, te miran el oído, te miran la garganta, te auscultan, ven la entrada y salida del aire, te hacen un electrocardiograma. Te toman la presión. Te toman la presión y dicen, no, mire señora, no tiene nada, aparentemente no es nada. Puede ser que esté con un pico de estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es este famoso estrés que nos invadió la vida y que no sabemos cómo manejar? Porque todos nos dicen que hay estrés y que tenemos estrés, pero nadie nos dice cómo manejar este estrés y qué mal nos puede hacer a la salud este estrés. Cómo controlar y saber que es un indicador de una situación que se puede desencadenar más adelante. Por eso es que como el estrés tiene un abordaje interdisciplinario, nosotros lo hemos llamado a todos. Y vamos a tener un médico clínico, una médica endocrinóloga, un médico cardiólogo, un psicoanalista, una médica nefróloga. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, aparentemente hay una relación directa entre el estrés, el consumo de corticoides y aquellas personas que tienen una insuficiencia. Y también estará Sergio, porque la gran pregunta que nos hacemos es, ¿los niños sufren de estrés? ¿Pueden tener esta sintomatología que tenemos los adultos? Y yo le voy a dar otra vuelta roja a esa pregunta. ¿El estrés en los chicos es malo o hay un estrés bueno que sirve para algo? Bueno, a propósito de eso, vamos a empezar definiendo qué es el estrés, para qué sirve y si tiene alguna función. Vamos a compartir esta nota. ¿Qué es el estrés? Es el resultado de la interacción entre las características de la persona y las demandas del medio.
Es una respuesta automática del organismo a cualquier cambio, externo o interno, que le permite prepararse para enfrentar a las posibles demandas que se generan como consecuencia de la nueva situación. Puede ser, por ejemplo, una mudanza, el nacimiento de un hijo, la muerte de un ser querido, el matrimonio, el divorcio, la pérdida de empleo o dificultades económicas. A mediano plazo, el estado de estrés sostenido desgasta las reservas del organismo y puede producir diversas patologías. Si el estrés persiste durante meses o años, produce enfermedades de carácter más permanente, de mayor importancia y gravedad. Niños, adolescentes, adultos y ancianos, todos lo podemos padecer. Y de hecho lo padecemos en alguna u otra medida y ya vamos a averiguar en qué medida y cuándo es perjudicial para la salud. Te podés comunicar con nosotros al 011-4535-0705 o 0706. Tenés la posibilidad de enviarnos tu mensaje también a través de Facebook, www.facebook.com/Red de Salud. Allí también está nuestro mail, reddesalud@tvpublica.com.ar y nuestro Twitter, @reddesaludtv. Bueno, vamos a estar respondiendo las preguntas al final del programa porque es muy interesante poder abordar este tema con los distintos especialistas para ver qué nos puede decir cada uno para tener en cuenta y que esto nos sirva. De eso se trata. Está con nosotros el doctor Roberto Fallanas, que es médico clínico. ¿Cómo le va, Roberto? Bienvenido. Y está el doctor César Foster, que es psicoanalista. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Encantado. Bueno, ¿cuántas veces te gustaría tener a ambos dos juntos, sentados, agarrados de la mano, mirándote y dándote un diagnóstico, ¿no? Porque en general estas cosas no suceden. Veíamos recién y teníamos un lineamiento general de lo que es el estrés. ¿El estrés es bueno o es malo? El estrés como tal no es un problema de salud porque es una respuesta normal o fisiológica que tiene una persona cuando es agredida por alguna circunstancia. Por lo tanto, visto de esa manera, uno dirá que el estrés es una respuesta normal. Innecesaria. Innecesaria y de alguna manera es como que ayuda al organismo ante situaciones cotidianas con agresiones externas o internas. O sea, visto de esa manera, el estrés es una respuesta normal. Ahora, es distinto cuando esa situación se perpetúa, persiste, se repite, se hace más prolongada. Entonces ya empiezan esos síntomas que en algún momento defienden al organismo, empiezan a ser nocivos. Y ahí empiezan las enfermedades, los distintos síntomas. Yo quiero hacer acá un punto y preguntarle, doctor, ¿cuál es la sintomatología del estrés? ¿Cómo nos sentimos? Porque muchas veces está vinculado con lo psicológico y por eso es que lo vamos escondiendo y lo vamos metiendo bajo la alfombra, porque sentimos que forma parte de la normalidad. Bueno, bajo la vestimenta exterior de síntomas o signos somáticos, el estrés esconde un maravilloso fuego de artificio que se da dentro del organismo para poner en marcha un sistema defensivo natural del organismo que le permite al sujeto liberarse de la tensión que está sucediendo. Estrés es una diferencia de potencial entre dos extremos. Yo quiero enfatizar esto porque en general hablamos de estrés cuando es sobre el cuerpo, pero muy poco cuando es sobre la mente, muy poco cuando es sobre la sociedad y muy poco cuando es el entorno, el environment que le llaman los americanos, microbiano que rodea al sujeto. Si alguna de las defensas empiezan a fallar producto de esta amenaza que sufre el sujeto, empiezan a avanzar las otras instancias y predomina el área de depositación, sea en la sociedad, sea en el cuerpo, sea en la mente. En ese momento es que tenemos la suerte, si tenemos, de intervenir y entonces podemos ver las defensas yoicas frente al cúmulo de estímulos y el yo arbitra todos los mecanismos que tiene en su servidumbre frente a un super yo
que le dictamina cómo debe ser y un ello pulsional que le dice esta es lo que tiene que ser. No es tan sencillo y yo voy a hacer como si fuera un paciente, que lo soy, y entonces me voy a ir al doctor primero y le voy a decir, doctor, la sintomatología que tengo es que estoy contracturada, que vivo contracturada, que no puedo mover el cuello, que tengo la sensación de mareos, que se me nubla la vista, que en algunas circunstancias tengo la sensación de que me cuesta respirar, que estoy muy cansada, que siento que no me alcanza el día. Y el médico clínico me va a hacer seguramente toda la revisación que eso amerita, ¿no? Tal cual. Y vamos a llegar a la instancia en que haya una situación orgánica para describir, ¿no? Dolores no tenés nada, pero... ese es el tema, ese es el tema. Yo creo que no está bien decir dolores no tenés nada, porque algo tenés. Gracias. Gracias, ese es el tema, ¿no? O sea, para hacerlo gráfico, o sea, no es que no tener nada significa no tener nada biológico. O sea, cuando uno ve a un paciente con esos síntomas que vos has descrito perfectamente, que son patologías muy comunes en la consulta, es lógico que el médico clínico revise a la paciente y después pueda pedir una serie de estudios complementarios y, como vos bien decís, en la segunda consulta llegan todos los estudios normales y uno dice, dolores, no tenés nada. No tenés nada tal vez en marcadores biológicos, o sea, está bien tus análisis, está bien la radiografía, está bien la ecografía, pero algo te está pasando porque te duele la cabeza, porque tenés mareo, porque tenés palpitaciones, porque te falta el aire, porque la comida te cae mal, etcétera. Claro, la sintomatología puede variar, hay gente que lo puede, el estrés lo traduce a la yo lo que quisiera, antes de continuar, a mí me da la sensación que se sobremagnifica la palabra estrés. O sea, hoy cualquiera tiene algún problema y dice estoy estresado. Y no siempre es así, ¿correcto? No sé, eso... No, porque uno puede estar tensionado porque tuvo un día complicado y le duele la cabeza o tiene una contractura y eso no es estrés. O sea, creo que a veces se pone muchas veces... El estrés se tiene que sostener en el tiempo, es una tiene que respuesta ser como... distinta, es una respuesta distinta, porque el estrés implica muchos síntomas ante una agresión y, como decía, síntomas que pueden manifestarse en distintos órganos, pero puntualmente uno puede tener una contractura porque está tensionado y eso no es una situación de estrés, puntualmente. Pero yo voy a otra cosa, todos esos síntomas que vos comentaste es lo que nosotros conocemos como síntomas o enfermedades o problemas funcionales. ¿Qué significa? Algo funciona mal, pero no se objetiva en estudios. Es un poco interesantísimo. Bueno, y acá es donde entramos en la parte psicológica y decimos, Está a ver, bárbaro. doctor, ¿qué hacemos? Pero yo me sigo sintiendo mal. Tengo una sensación de que no puedo resolver esta circunstancia. Y por más de que me la explican y lo racionalizo e intento no sentirme de esta manera, a los pocos días me vuelvo a sentir así. Lo que dijo el doctor es maravilloso porque habló de un momento en que los marcadores biológicos nos marcan que ahí está la enfermedad, pero antes de eso hay un interregno, un espacio de tiempo en que un conjunto de situaciones se dan en el sujeto. Ese conjunto de situaciones son muy interesantes porque son las defensas que el individuo constituye como angustia señal para comenzar como las luces amarillas del tráfico. Usted sabe, si ve una luz amarilla, ojo, va a venir la verde, ojo, va a venir la roja. Entonces uno sabe cuál va a ser su conducta a posteriori. La mayoría de las veces las angustias señales que el organismo emite o el psiquismo emite aparecen como la posibilidad de empezar a estudiar. ¿Qué pasa? El doctor es experto. Taquicardias, el corazón con aumento del pulso. Ese aumento es para llevar a la sangre todo y a todas partes más glucosa, más azúcares, para lo cual se contraen todos los pelos de la piel. Al desdoblarse, el glucógeno se transforma en otras materias, que es la glucosa, que va a ser consumida, pero también eso corre conjunto con una taquipnea. El sujeto respira más rápido. También tiene ganas de ir al baño y tiene control de los esfínteres. Todo un conjunto, sudoraciones, manchas en la piel. Pero eso
es del doctor. Yo me encargo de lo otro. Lo otro es, el sujeto viene con angustia y la angustia empieza a ser sostenida. Y en general no vienen en el primer periodo, vienen en el segundo, cuando se estabiliza la enfermedad, la afección, o todavía no alcanza a tomar la corporeidad de afección. Y entonces ahí nos encontramos con la angustia del sujeto, que o tiene angustia en el trabajo, o en la familia, o con los hijos, o con el cónyuge, o tiene angustia personal. ¿Cómo se describe la angustia para hacer esto? Me parece que es muy interesante lo que se ha planteado, porque si no, todo lo reducimos al estrés y no podemos desmenuzar, tal cual decía el doctor, a dónde efectivamente debemos de trabajar y cómo tratar. La angustia es una producción del yo que, tratando de reprimir la pulsión que viene de adentro, la trata de hundir para que no moleste. Entre los dos sale una resultante, que es el síntoma. Una vez establecido el síntoma, nosotros vemos el síntoma y no vemos la pulsión, que hay que regular a través de una terapia o lo que fuere. Los mecanismos serán diversos, pero básicamente entender por qué esa pulsión se lo está llevando por delante al yo. El yo intenta defenderse y sale una solución transaccional, que es el síntoma. El síntoma es lo que vemos los médicos. Perfecto. Ahora, volviendo a esto, y quiero ver de qué manera, porque hay una etapa de transición donde yo efectivamente puedo actuar, y de eso se trata, de esto estamos hablando, de actuar preventivamente, poder identificar los síntomas y en consecuencia hacer algo al respecto. Porque la gran angustia que se presenta, que también es otra de las cosas que uno escucha, es: estás acumulando estrés, estás viviendo de esta manera durante muchos años y después te vas a enfermar horriblemente. No sé si horriblemente, pero digo, yo lo pongo, lo exagero siempre, porque lo quiero graficar de esta manera, porque pareciera ser que uno mismo está generando su propia enfermedad. A ver, en la práctica clínica vemos muchísimas veces personas que ante situaciones de estrés, lo que sea, laborales, familiares, económicas, esa situación acumulada desencadena en algún momento en alguna enfermedad física, biológica. Entonces no es casualidad que una persona tuvo, no sé, una infección, una mononucleosis, bueno, o sea, no es lo mismo una persona que pueda aparecer con enfermedades oncológicas, lamentablemente, y sí está estudiado, y eso tal vez tengan que hablar los especialistas, que estas situaciones de estrés generan cambios a nivel de la, llamémosle, de la inmunología del paciente. O sea, para hablarlo en sencillo. Se bajan las defensas. Exacto. Los pacientes que están estresados constantemente tienen su nivel de defensa más bajas y, para hablarlo sencillo, se enferman más fáciles que las otras personas. Eso lo vemos. Esto es una conclusión y es una situación real. Pero totalmente, totalmente. Y nosotros, incluso para pasar una especie de chivo, en el 2014, en el Congreso Internacional del Hospital de Clínicas, el tema principal, principal van a ser pacientes funcionales. O sea, vamos a tener que hablar de todas estas patologías que no son orgánicas, pero que son motivo muy frecuente de consulta y que, como decía, conlleva a veces síntomas de tipo psicológico, pero muchas veces desencadena enfermedades, y algunas muy serias. Ahora, la gran pregunta es: ¿podríamos nosotros intervenir en el momento anterior y decir, mire, señor, más allá de lo que usted pueda tener, que efectivamente, o no sé, o tiene un cuadro intestinal que lo abruma, que lo preocupa, y no tratar el síntoma, trabajemos en otro sentido para no vivir estresados, ¿no? Me parece que es muy importante la pregunta que hace usted y lo que dijo el doctor. Los factores de comorbilidad que produce el estrés para las defensas orgánicas o para cualquiera de los mecanismos del organismo para estar en eutonía. Sherrington y Cannon son dos sabios del principio del siglo pasado que hablaron del range, del rango donde uno se puede mover en salud. Cuando uno se va hacia los bordes, entra en enfermedad. Lo importante de todo esto es lo que dijo Bateson, un gran sabio americano que era el esposo de Margaret Mead, la gran antropóloga.
dijo, el contexto determina el texto. Y eso es lo que yo quiero decir. El contexto, si el contexto social es una familia inadaptada, si el contexto social es un trabajo de exigencia exagerada, si el contexto social es un niño que está en el colegio y le exigen más de lo que puede en esta era digital, que difiere de la nuestra, que era la analógica, tenemos problemas. Y esos problemas se evidencian de 1000 maneras. Uno de ellos es el estrés, que es una respuesta maravillosa que el organismo tiene en un eje, diencéfalo, hipófiso, adrenal, para poner en marcha un mecanismo. Es la llave del interruptor o la puesta en marcha. Para cerrar, porque tenemos que ir y después vamos a hablar con otros especialistas, quiero preguntarle al doctor, si ustedes hoy, como médicos clínicos, están con el ejercicio de poder identificar a un cuadro de estrés con sintomatología psicológica y poder derivarlo a tiempo, que esa persona pueda ser tratada en consecuencia y no hacer que esa persona viva durante muchos años corrigiendo problemas de colon irritable, de sarpullidos, de rash, en fin, de pelos que se caen, cuando en realidad hay un problema de base que no es resuelto nunca. Totalmente. Creo que es muy importante porque una de las tareas importantes del clínico, tal vez la más importante, es hacer un buen diagnóstico. Escuchar, ¿no? Escuchar. Una vez que uno recibe un paciente con esta sintomatología, y nosotros hacemos mucho hincapié en los residentes del hospital, es interrogar, pero interrogar más allá del síntoma, o sea, ¿qué pasó? Porque si una persona viene porque tiene un colon irritable, o sea, porque tiene trastornos intestinales, más allá del tratamiento, uno tiene que decir, a ver, ¿qué está pasando? Algo pasa en la casa, algo pasa en el trabajo, algo pasa en su vida, por lo cual el órgano efector es su intestino. Como para otro puede ser la contractura, como para otro puede ser ir a orinar a cada rato. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con el síntoma, con la ecografía y con el laboratorio, estamos haciendo una medicina muy parcial. Entonces nosotros lo que tenemos que decir es lo siguiente, a usted le pasa esto, pero cuénteme un poquito más. Y cuando nosotros identificamos cuál es el problema, y ahí un poco el clínico se hace como psicólogo del paciente. Claro, seguramente. Y de alguna manera el paciente tiene a veces mucha confianza en su médico de cabecera. Cuando el médico identifica dónde está el problema y el paciente puede hablarlo libremente, no digo todo, pero gran parte de ese problema se mejora. Gracias a ambos, porque ha sido muy clarificador. A uno le gustaría tenerlos a los dos en la mesa de luz, pero bueno, no se puede. Hay que ir a uno y hay que ir a otro. Sí. Una última cosa, la taxonomía de separar mente, cuerpo y sociedad es una arbitrariedad que creó el hombre para tratar de entender. Eso es un absurdo. Estamos de acuerdo. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después de la misma vamos a estar hablando con un médico cardiólogo y vamos a estar hablando con una médica endocrinóloga. ¿Por qué? Porque hay un término médico que es la homeostasis, ¿así se dice, doctor? Sí. Bueno, que es el equilibrio que se da entre todo lo que funciona dentro nuestro para sentirnos bien. Hay algo que justamente puede provocar ese desequilibrio y es justamente el estrés. Así que no te lo pierdas, ya venimos.